Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 8:03 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Esta mañana, lo que ustedes tienen derecho a saber no necesariamente es tan positivo como tan positivo es que haya en Puerto Rico gente que quiera el país, que haya en cualquier parte del mundo puertorriqueños que estén dispuestos a mantenerse vivos y haciendo patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Vamos a hablar de cómo la policía de Puerto Rico protege a aquellos guardias de seguridad que dispararon contra los manifestantes ayer en Aguadilla. Personas del oeste, personas de muchas áreas de Puerto Rico que se dieron cita a una actividad planificada, organizada, ya hacía 2 semanas y que por lo menos estaba convocada desde el pasado martes. Vamos a hablar mucho sobre eso, las imágenes, quiénes produjeron las imágenes, cómo se dieron allí los acontecimientos desde una persona que estaba, como es el planificador Pedro Cardona Roy. Vamos a hablar de quién es el dueño de la compañía de seguridad, quiénes están al frente dando la cara de los guardias de seguridad y cómo se ataviaron y permanecieron en un perímetro la policía de Puerto Rico y no entraron hasta 20 minutos más tarde, a pesar de que ya habían empezado los tiroteos contra las personas que estaban manifestándose en el Muelle del Azúcar, sobre la Cueva Las Golondrinas y el área de las 2 edificaciones ilegales que se construyeron allí desde el 2018. Vamos a hablar de dónde estaba el gobernador de Puerto Rico y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, mientras se planificaba aparentemente desde la Policía de Puerto Rico madrugar a los manifestantes. También vamos a hablar de dónde está el secretario del Departamento de Justicia, dónde está el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, el comisionado de la policía que habla de sus policías que se manifestaron ayer protegiendo al contratista Carlos R. Román González. ¿Dónde está Antonio López Figueroa? Que a esta hora ni en la fortaleza nadie ha dicho nada sobre lo que está ocurriendo. Pero antes los voy a saludar y por ahí tengo que saludar primero a mi amiguita Irisita Delgado, que siempre está por ahí primero. Gracias. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Sandra García, Tony Lugo. Ilka Hernández también está por ahí bien temprano. Los fogones están bien encendidos. Y dice Bolimar que es un cerro maravilla. Vamos a hablar de Adolfina Villanueva. Vamos a hablar de quién estaba en el Departamento de la Vivienda cuando Adolfina Villanueva fue asesinada por la policía de Puerto Rico y cómo esto se reproduce en el siglo XXI con lo que pasó ayer en Aguadilla. Alicia Agosto Sanabria también está por ahí. Creo que está por ahí mi amiga Nilda desde el este de Puerto Rico. Octaciano, Kenia Rosado. Campamento Carey, buenos días y estamos vivos. Y ustedes protéjanse. Miguel Ángel Díaz Pagán, Gabriel Quiñones, siempre está por ahí.
Ana Otero, Alicia Agosto, Manrique Mejías, Yani Moreno, Marisol López González. Gracias, Marisol, siempre por tu apoyo. Ken Grayera, Evelyn Torres, Rosa Ureña, Tatay Cardalda. Hoy está todo el mundo y no es para menos. Hoy vamos a hablar largo y tendido. Seguimiento de casos. Carmen Castelló, quizás te va a empezar por ahí porque le contesté a Carmen o le contestamos a Carmen. Algo que pasó ayer y que yo quiero aclarar desde ya. Cada vez que ustedes ven en el muro de Facebook algo que nosotros estamos comentando que no es usual sobre una noticia que nos parece urgente comentar de lo que, por ejemplo, pasó ayer en Aguadilla. Nosotros empezamos a comentar quizás media hora más tarde de que nos dieron información de del tiroteo contra los manifestantes y colocamos un texto que hablaba de un disparo. Es que a esa hora la única información, porque no habían trascendido los videos o realmente nosotros no habíamos podido tener acceso a los videos, se hablaba de una persona herida que lo alcanzó un proyectil. Recordemos, cuando eso se hace así de rápido, que estamos tratando de que ustedes sepan que allí está ocurriendo algo que hay que estar pendiente, lo que nos parece de la magnitud de lo que ocurrió ayer, un tiroteo contra manifestantes, contra civiles, de parte de guardias de seguridad. En ese momento, si la información es uno, se coloca uno, pero después vamos reorganizando los contenidos y poniéndolos al día. Así que por eso es que ustedes ven, quizás ustedes no lo vieron inmediatamente, pero de eso es que padece este tipo de cobertura cuando una la hace inmediatamente o por lo menos bien poco tiempo después que ocurran los hechos. Todavía no está claro. Les agradezco mucho que ayer estuvieron súper pendientes, que compartieron los contenidos. Y este contenido de hoy, compartan, porque le vamos a decir, no se dejen entretener por las estrategias COI. Vamos a darle la evidencia de por qué no se pueden entretener, de por qué es urgente mirar lo que está ocurriendo desde el gobierno de Puerto Rico, que no parece importarle a nadie lo que pasó en Aguadilla. Pero este periodismo comprometido con el país, este periodismo independiente, quiere conversar con ustedes definitivamente con relación a lo que nos parece que es la noticia de hoy, desde ayer. Y es quiénes son los presuntos implicados, quiénes están, quiénes no están y quiénes han dicho silencio y establecen la estrategia COI. La estrategia COI de hoy definitivamente es un referido que acaba de hacer el secretario del Departamento de Justicia, de Héctor Joaquín Sánchez, a el FEI. Estamos hablando de la agresión con armas de fuego contra manifestantes y el secretario del Departamento de Justicia no dice nada, pero quiere entretenernos diciendo que está bregando con la corrupción del Partido Nuevo Progresista. Por un lado. Por otro lado, la estrategia COI. El caso de Sixto George. Hoy vamos a hablar de otro Sixto. Quiero que sepan que el dueño de la corporación SJA Security, la corporación que contrata a Carlos Román González con su amigo Tony Soto y que dicen que tienen que contratarla, esa compañía de seguridad, para poder lidiar con el vandalismo que le ha costado $50,000. Oigan esto. Estas son las estrategias de el relacionista profesional, que yo quisiera cuestionarle a los relacionistas profesionales que si Tony Soto tiene licencia para representar en términos de un proyecto de manejo de crisis, que yo coincido en que está bien malito el manejo de crisis o el damage control de ese asunto. ¿Qué sabe Tony Soto de relaciones públicas? Pero bueno, ahí está como el contacto de prensa de los medios tradicionales que reciben los comunicados de prensa y que repiten lo que ellos dicen. Pues este Sixto y aquel Sixto se llaman igual, pero estamos hablando de que la estrategia del caso de Sixto George sigue siendo en este momento, una distracción por muchas cosas. Pero tenemos que entrar a decirles, antes de llamar a Pedro Cardona Roy, el planificador que estaba allí ayer en Aguadilla, lo que nos parece importante que pongamos en la nevera y que le prestemos oído en algún momento que podamos dejar de hablar, y yo creo que va a ser bien difícil dejar de hablar de lo que pasó ayer en Aguadilla.
Y es que en el caso de Sixto George, el viernes se sentó, por último, el secretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea, a quien le habíamos pedido una entrevista para que nos aclarara cómo es eso de que él le dio el cheque de por lo menos $19,000, creo que el total fueron $23,000, a una de las corporaciones que se presentó en marzo del 2019 en el Departamento de Estado, y ya en mayo tenía un contrato con el Departamento de Hacienda y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Primero, que nos contestó la llamada. Grabamos, tenemos que editar el audio. Yo espero poder hacerlo hoy para poder sacarlo ante ustedes, pero yo les voy a dar en resumen lo que nos contestó, que nos parece importante, Francisco Pareja Licea. Primero, que él alega que recibió un paquete de facturas que estaban pendientes de pago y él lo que hizo fue pagarlas. Que supuestamente una persona de nombre Ciris Báez, la persona a cargo de su oficina, fue la que revisó esa factura y determinó que los servicios se habían prestado. Incluso hay servicios prestados por una reconocida líder comunitaria de la parcela Hill Brothers, Carmen Villanueva, que no creo que se haya sentado en el tribunal, pero entiendo que el compañero Julio Rivera Sánchez la tenía hoy tratando de explicar cómo es que llega a esta corporación. Para empezar, que esa corporación no era una corporación relacionada con lo que hace Hacienda como misión principalísima, que es velar y gerenciar los recaudos del Estado. Lo que iban a hacer era un proyecto de comunidades especiales. Usted me dirá que tiene que ver una cosa con la otra. Pero supuestamente el secretario dice que verificó y por eso pagó la factura. Claro, él dice que cuando vio de qué se trataba no necesariamente está de acuerdo con que se empleara a una corporación que hacía eso. Le pregunté directamente, secretario, ¿a usted lo llamaron de Fortaleza? ¿A usted lo llamó Ricardo Rosselló Nevares para pagar esa factura? No. Ahora, el secretario sí estuvo parco en tratar de establecer si esto era un esquema que se diera alrededor de otras agencias. Dice que a él no le consta. Y yo voy a traer aquí una línea importantísima de la historia y el contexto de los jefes de agencia, sobre todo de uno de sus asesores, Manuel Díaz Saldaña, en el Departamento de Hacienda. Manuel Díaz Saldaña fue el jefe de agencia que se tuvo que parar al lado de Guillermo Gil Bonar a establecer en el 2001 que en el CRIM había habido un nivel de corrupción tal que provocó la acusación de por lo menos 28 personas, entre alcaldes y funcionarios electos, sobre todo aquellos que gerenciaron el proyecto de la digitalización del catastro de propiedades. Y Manuel Díaz Saldaña tuvo que contestar la pregunta en aquella conferencia de prensa de si a él lo habían llamado y lo habían dirigido desde Fortaleza, porque en ese momento Guillermo Gil Bonar fue que dijo: la corrupción tiene nombre y apellido, se llama Partido Nuevo Progresista, porque encontraron y establecieron cuál era el esquema desde la Fortaleza para crear los empresarios con Rosselló y que esos llenaran las arcas del partido cada 4 años. A cambio, el quid pro quo, los contratos del gobierno. Y ese es el problema que tiene Francisco Pareja Licea. Yo no sé si él se acuerda, él era chiquito, yo no sé si él tiene memoria histórica, pero este es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico, colocando en las diferentes agencias a las personas que solamente responden al partido y no cuestionan nada de las instrucciones que le dan de arriba. Y Francisco Pareja Licea, así como el secretario de Justicia, que en este momento está tratando de desviar la atención a que nadie le pregunte de lo que pasó en Aguadilla, cuando él es el secretario de Justicia y tiene allí a la policía de Puerto Rico vigilando a los guardias de seguridad que disparan contra los manifestantes. Son los que monta coy en las estrategias de Pedro Pierluisi cada vez que hay un chichón o un fogón prendido. Y ese será el problema
que tiene hoy Francisco Párez Alicea, del que se tiene que distanciar. Lo único que contestó fue: no tengo conocimiento de eso. Pero ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Vamos a llamar antes de llamar al planificador Pedro Cardona Roy, yo quiero dejar claramente establecido quiénes fueron las personas que ayer participaron de esa actividad en Aguadilla. Volvemos, planificada. Iban a los manifestantes a protestar una vez más sobre lo que está pasando con Carlos Román González. Y tengo que siempre añadir, y desde ahora lo voy a seguir añadiendo, a Juan López Vicente, que es ese socio de Carlos Román González en Aguadilla Pier y en otras corporaciones, que son los dueños de esos predios donde se desarrolló, por un lado, en las Cuevas Las Golondrinas, y por otro lado, en Aguadilla Pier, todo lo que está pasando con The Cliff. Cuando hablamos de lo que ocurrió ayer, hablamos de una actividad planificada que se anunció desde el pasado martes. De hecho, nosotros en las convocatorias que reproducimos siempre de lo que está pasando en las comunidades, la colocamos a través de todas las redes. Y esos videos fueron traídos por un lado por el León Fiscalizador y por otro lado por José Luis, comunicadores que han estado alrededor de este tipo de asunto de protesta ambiental. Quiero dejarlo bien claro. Y quiero que veamos este video de 2 minutos 20 segundos, que es el video que es más amplio de lo que ocurrió cuando los manifestantes llegaron al área que estas personas desarrollaron y construyeron ilegalmente. No olvidemos que el Departamento de Recursos Naturales tiene allí una orden de demolición que nadie le ha hecho caso, ni siquiera OPE. Llegaron al área y esto fue lo que ocurrió. Después de aquí venimos para hablar con Pedro Cardona Roy. ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Crucen! ¡Vamos a cruzar, gente! ¡No, José! ¡La pelea! ¡Toca la piedra! ¡Mira, bola! ¡Ve! ¡Sigue disparando, cabrón! ¡Mira! ¡Hey! ¡Están disparando! Vamos a pararle. ¡Mira, me dieron! ¡Me dieron un tiro, hijo de la puta! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos! Ustedes están viendo los 2 minutos 20 segundos del momento en que, como ustedes observaron, hay manifestantes que pasan de esa verja donde están gritando, protestando. Hay 1 o 2 personas que es las más que se ven pasando de la verja hacia ese perímetro grama. Recordemos que hay un potrero enfrente y al lado, a la izquierda, más pegado al mar sobre la Cueva Golondrina, es donde está el salón de actividades. Voy a llamar a Pedro Cardona Roy para partir desde ahí y que podamos ir atrás y adelante de qué fue lo que ocurrió en ese momento en que los manifestantes pasaron y ustedes escuchan la ráfaga de disparo. Vamos a ver si podemos hablar con Pedro Cardona Roy. Y está sonando. Pedro Cardona Roy estuvo allí desde el primer momento. Buenos días, planificador Pedro Cardona Roy. Carmen Enid Acevedo acá. Buenos días, Carmen Enid, y buenos días a todos los radioescuchas. Ya yo coloqué el video para que nuestros internautas tuvieran una idea de esos 2 minutos 20 segundos que a través del video del León Fiscalizador se puede establecer que hay unos manifestantes detrás de la verja. Hay 1 o 2 por lo menos, que es los que se pueden divisar en el video, que pasan un poco al área de la grama y ahí empiezan las detonaciones.
tengo que aclarar que la persona que resulta herida en la pierna izquierda no estaba dentro del perímetro, estaba fuera. Usted estuvo allí. Correcto. Yo quisiera que usted me dijera cuál fue el comportamiento de esos guardias de seguridad, o por lo menos qué fue lo que usted vio cuando esas ráfagas, definitivamente que de una pistola 9 milímetros, y ahorita vamos a las pericias, ¿cómo fue que se dio ese momento en que hay alguien que dispara desde adentro del potrero? Mira, Carmen Enid, a mí me gustaría poner en contexto una cosa, y es que todos estos eventos y esos guardias de seguridad están en un predio que es un bien de dominio público, que está sobre la Cueva de las Golondrinas, que hay una orden de demolición de esas estructuras, y donde debió haber habido una expresión de la secretaria de Recursos Naturales y del gobernador, donde se le impidiera a Carlos Román González el continuar utilizando esta estructura claramente ilegal. Pero sin embargo, se continuó con el uso y disfrute por parte de Carlos Román González y metió a estos matones en esa propiedad a proveer servicios de seguridad. Previo a que sucediera el incidente de la balacera, estas personas estaban apuntando con las armas a los manifestantes, y segundos antes de que empezara que se vio en algunos videos cómo manifestantes tiraron piedras, pero tiraron piedras porque ya habían lanzado gas pimienta a niños, a envejecientes y a personas que no estaban haciendo nada incorrecto y estaban detrás de la verja construida también de forma ilegal. Claro. Hay dos personas que entran al área con grama. Esas dos personas tampoco estaban en actitud ni beligerante, ni tenían armas, ni tenían ningún objeto que pudiera presentar alguna amenaza a estos guardias de seguridad. Y no fue hasta que lanzaron ese gas pimienta, que se lo pegaron a la cara a una señora, que se lo pegaron a la cara a múltiples personas, que entonces se produce la reacción de los manifestantes. Y ahí yo la verdad que no había tenido una experiencia igual, donde uno escuchara cómo están disparando contra una manifestación pacífica y en bienes de dominio público. Era insólito lo que estaba pasando allí. Pero, disculpa, no, aquí hay una responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales, del alcalde Julio Roldán, del gobernador de Puerto Rico, que han optado por defender el interés privado de una persona que ha defraudado al pueblo de Puerto Rico haciendo construcciones ilegales en recursos naturales de valor, en lugar de estar proveyendo la seguridad y la protección a la ciudadanía. Los policías estaban a 1 minuto de este lugar y tardaron casi 30 minutos en llegar a este lugar, a pesar de haber escuchado las ráfagas de tiro y a pesar de que habían múltiples personas gritando, hay personas heridas. Exacto. Los botes de FURA nunca hicieron nada y la policía tardó 30 minutos en bajar. Era insólito lo que estaba pasando ahí, insólito. En el caso de los policías, y de hecho son imágenes que vamos a presentar, nuestro director técnico Víctor Barcal se le está manejando excelentemente porque hay demasiado pietaje, y las imágenes hablan por sí solas de esos policías que estaban apostados y estaban reunidos, policía de Puerto Rico, fuera del área, como usted dice, del perímetro sobre la Cueva de las Golondrinas, y que son campamentos y destacamentos que se han mantenido allí desde las pasadas 2 semanas. ¿Cómo es posible que llegaran media hora tarde? Yo tenía entendido que había sido 20 minutos. O sea, 30 minutos después. Esto no es una emboscada entonces. Esto no es una planificación cuando usted tiene una convocatoria que la conoce el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, el secretario del departamento, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, la conocen desde hace 4 o 5 días porque
esto se empezó a reproducir en términos de convocatoria desde el martes. Sí, mira, Carmen Enid, yo francamente te tengo que decir que cuando uno vive estos eventos, yo no sé si pasaron 20 minutos o pasaron 30, o fue 26, no lo sé. Para mí fue muchísimo tiempo, porque tú veías a estos matones allí que acababan de agredir, tú veías una situación muy seria que podía escalar todavía más, y no llegaba la policía. Cuando yo fui llegando a Aguadilla, hice un recorrido por lo que es la entrada hacia el Muelle de Azúcar porque pretendía llegar al campamento Pelícano. Entonces luego me llamaron y me dijeron que debía bajar para entonces irme en uno de los próximos botes, y así lo hice. Pero toda aquella área, todo eso completo, toda esa carretera estaba llena de patrullas de policía, y habían cientos de policías en aquel lugar, o decenas por lo menos. Yo vi muchísimo policía, tanto como los que vi en un momento dado en Sol y Playa, en Rincón. O sea, que aquí había un despliegue amplio de policía. Y esto, si no recibieron una llamada, de seguro escucharon los tiros, porque los tiros se escucharon a gran distancia de este lugar, y no hay ninguna barrera que impida el que el sonido llegue al lugar donde estaban los policías. Además, los dos botes de Fura que estaban allí veían desde el agua todo lo que estaba sucediendo, y vieron cómo cayeron manifestantes, vieron cómo la cabeza de personas pues se veía cómo se jamaqueaba, ¿no? Porque estaban siendo o golpeados, o estaban recibiendo gas pimienta, o hubo varias personas que le impactaron proyectiles las gorras y los sombreros que tenían. Esto era insólito, verdaderamente. Y ahora quisiera que fuéramos precisamente en la narración que usted hace, porque usted estuvo allí. Ahí están las balas que quedaron incrustadas, los casquillos que quedaron incrustados en diferentes lugares. Hubo un influencer que habló, una persona del mundo del entretenimiento que habló que tiraron para el piso. Yo, honestamente, primero que es un súper error no haber visto los videos y aquilatar que allí se disparó y se apuntó contra los manifestantes, hacia arriba, por un lado. Segundo, allí hay evidencias de los casquillos que quedaron no solamente en el piso, sino también de cómo quedaron incrustadas en diferentes lugares de la verja hacia arriba las balas, por un lado. Y segundo, yo le pregunto, para ir a un video que lo vamos a poner sin audio, ¿cómo es posible que llegara más tarde la policía de Puerto Rico y a quienes disipara del lugar fuera a los manifestantes? Sí, mira, lo primero, pueden ver los pietajes de múltiples personas, pero el urbanista subió un pietaje donde se ve una de las pilastras de la verja, una de las columnas que tiene la verja, y a una altura de 6 pies hay un impacto de un proyectil. Exacto. O sea, usted me quiere decir, y esto yo vi a ese entretenedor que se puso a decir disparate, tú me quieres decir que hay alguien con los pies a 6 pies de altura. O sea, ¿cómo es posible que usted pueda justificar que se estaba disparando a los pies? Además, ¿qué derecho hay de dispararle a los pies a unas personas que están fuera del área de alegada propiedad? O sea, ¿qué es eso? Eso no se sostiene. Y esto, pues como hemos visto un montón de personas, influencers y medios de prensa que están siendo financiados por intereses particulares. Mira el caso de Sixto George, es exactamente lo mismo. Ese influencer recibe pago de Carlos Román, o ¿por qué hace esas expresiones tan desacertadas y tan fuera de contexto? Eso no hace ningún sentido. Entonces, por el otro lado, bueno, aquí en un momento
se empiezan a dar unas advertencias de parte de la policía que si tenemos que desalojar el lugar, que tenemos tantos minutos para desalojar, segunda llamada, que ustedes no se salen, nosotros los vamos a arrestar, y luego vienen peinando el predio. Hay unas personas, 6 personas, que están sentadas en la grama, que no tienen ningún objeto que pueda presentar una amenaza a nadie. Están cantando y están diciendo nosotros no nos vamos. Esas son las 6 personas que fueron arrestadas, que estaban en desobediencia civil pacífica. Entonces, tú sabes, ¿por qué la policía de Puerto Rico no ha impedido que Carlos Román continúe disfrutando de este espacio que fue construido de forma ilegal, sin permiso, en bienes de dominio público y que tiene una orden de demolición? ¿Por qué se sigue permitiendo que esta persona abiertamente desafiante de la ley continúe con el disfrute? ¿Por qué el gobernador abandona la defensa del interés público y de la ciudadanía y le da la espalda para defender a una persona que es un contribuyente de la campaña política de él? ¿A cuenta de que nosotros hemos perdido toda verticalidad y todo orden en este país? ¿Y cómo es posible que el gobierno opere para defender solamente a los privados? Pedro Cardona. Eso es insólito. Claro, Pedro Cardona Roy, hay 2 antecedentes históricos. Villa Sin Miedo, cómo la policía entró en los años 80 a un lugar de invasión, ellos le llaman invasión. Hay un producto del movimiento social que le llama rescate de tierra. Esto fue bien cerca de donde mataron a Adolfina Villanueva en 1980. Asesinaron a Adolfina Villanueva, hubo desalojo y hubo violencia, incluso de parte de la policía de Puerto Rico, con disparos contra los manifestantes y las personas que rescataban tierras en Villa Sin Miedo. Estamos ante un gobierno en el siglo XXI que propicie las mismas posturas, y no es casualidad que quien ordenó el desalojo y el desahucio de Adolfina Villanueva en aquel momento era el padre, y es el padre de Pedro Pierluisi Urrutia, gobernador de Puerto Rico. Estamos en la misma mentalidad de que al pueblo hay que dispararle para sacarlo del medio. Bueno, Carmen Enid, aquí hay que hacer una diferencia. Esto no tiene precedentes. Y aunque hay algunas cosas que se asemejan en términos de la violencia, aquí hay un caso peor, porque aquí el Estado ha estado haciéndose de la vista larga cuando le conviene, y hay unos privados que han tomado lo que es la defensa por sus pantalones, y son unos privados los que agreden a ciudadanos. Y el Estado se ha hecho de la vista larga. Y de todos los policías que habían allí, que lanzaron pepper spray, que apuntaron las armas hacia los manifestantes y los que dispararon, solamente hay uno que está bajo arresto o bajo investigación realmente en este momento. ¿Y el resto qué? Y claro. Carlos Román González, que hizo ese contrato con SJA Security Police, ¿dónde está? ¿Por qué no responde el titular Sixto de esa compañía? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las autorizaciones que tienen estas personas para portar armas? ¿Bajo qué derecho esas personas pueden disparar a unas personas que están fuera de una verja? ¿Bajo qué derecho le pueden lanzar gas pimienta? Esto es una condición distinta. Esto no es la policía de Puerto Rico excediéndose como lo ha hecho en otros casos. Aquí hay un privado defendido por el Estado haciendo estos actos dentro de una propiedad que nunca podía haber sido desarrollada ni manejada de esa manera, porque nos pertenece a nosotros, no le pertenece a Carlos Román González. Esto es insólito, esto no tiene precedentes. Esto es una invasión de una persona con privilegio
que ha utilizado unos bienes que nos pertenecen a todos nosotros para un disfrute privado. Esto no tiene punto de comparación. Agradezco, Pedro Cardona Roy, siempre su disponibilidad para estar con nosotros, y escúchenos porque tenemos un perfil de quién es Sixto J. Sixto J. Acevedo Rosado, que tengo que decir siempre que no son los Acevedos de Aguas Buenas, de los que yo soy familia. Gracias, Pedro Cardona. Siempre a la orden. Bueno. Saludos. Vamos a hablar de... Ustedes escucharon una persona que estaba allí. Yo, desde ayer por la tarde, estamos reproduciendo los diferentes videos, hablando con personas que estuvieron allí, ofreciendo el contexto de cómo esto se dio. Creo que Pedro Cardona Roy, que estuvo desde el principio, desde el momento en que las personas están manifestándose, y él narra cómo es que antes hubo gas pimienta y las personas lanzaron piedras. Piedras que ustedes vieron a dónde llegaron. Piedras que ustedes vieron que estaban en el piso, que los videos no pueden establecer que le dieron a nadie. Pero el comandante Arrocho y los medios tradicionales, y sobre todo mis ex estudiantes, que reniego de lo que se convierten después de que le dimos tan buena educación en la Universidad de Puerto Rico, pero llegan a los medios tradicionales y se convierten en fotutos con el micrófono en la mano. El comandante Arrocho les dijo que había una persona herida, que es el policía que supuestamente, el guardia de seguridad que supuestamente la emprendió con su pistola 9 milímetros contra los manifestantes, pero no le cuestionaron dónde le dieron, cómo le dieron, con qué le dieron, porque ahora yo me imagino que van a sacar a ese policía con un puño en la cara, porque las piedras no dan puño a los periodistas que están haciendo las preguntas o los que no hacen las preguntas. En eso se convierte la gente cuando necesita. No, todos necesitamos comer y vivir, todos necesitamos un salario, y no dejamos a merced del salario la dignidad y la responsabilidad de informarle al país. Pero voy a seguir con lo que hemos investigado de Sixto J. Acevedo. Es un ex policía, sí, como usted lo oye, el dueño de SJA Security. Es un policía de 32 años de experiencia en la policía de Puerto Rico, que tiene el año pasado, hace 2 años, en el 2021, una entrega de placa y reconocimiento del alcalde de Arecibo. Aparentemente es del área de Arecibo, de hecho. La corporación, y tenemos la imagen del Departamento de Estado de la certificación de la corporación, es tan joven como del 2019. Vamos a dejarlo ahí un momentito, del 2019. Este es el certificado de registro de SJA Security Police a las 10 de la mañana del 28 de febrero del 2019. Este año cumplen 4 años de establecida. Y Sixto J. Acevedo es el dueño de esta corporación, a quien no solamente el alcalde de Arecibo le dio un reconocimiento en el 2021. Es que hablan de él y se pasa haciendo ese video de lo buena que es esta compañía y de la responsabilidad que él tiene con sus clientes. Pues yo quiero que ustedes sepan que esta persona de 32 años de experiencia es el que contrata el contratista Carlos Román González para que supuestamente le vigile todo lo que está pasando allí, porque es que la gente lo quiere vandalizar. Una agencia, una corporación de seguridad, que vamos a colocar, yo creo que la imagen, para que no se nos olvide, de Tony Soto, el oficial de prensa de Carlos Román González, y el contratista. ¿Y por qué? Yo quiero que siempre tengamos presente quiénes son los que están distribuyendo información aquí. Porque en estos días mucho hemos hablado de lo que está pasando con los alegados influencers que no son periodistas. Estoy de acuerdo con la Asociación de Periodistas y el OPC. Lo que pasa es que ustedes lo dijeron 4 días más tarde y ya el periodismo independiente había establecido claramente cuál es la diferencia
entre una persona que entretiene y una persona que asume con responsabilidad y ética el ejercicio del periodismo bona fide. No es establecer la diferencia que yo creo que ellos deben aprender que es así, aunque quieran tergiversar. Es que en este momento, ustedes los que dicen ser periodistas bona fide reciben información de un político derrotado que se fue de una manera sorpresiva en el 2021 después que arrestaron a Sixto George como Tony Soto, y a ese ustedes le reproducen los comunicados de prensa y hablan en contra de lo que ocurre, de una cuestión de hechos en el caso de la construcción ilegal de las cuevas Las Golondrinas. Y vamos por partes. Yo me estoy refiriendo a lo que reprodujeron dos medios tradicionales que tiene que ver con lo que dice Tony Soto, por qué él puede seguir construyendo, desarrollando y defendiendo su propiedad privada. En el caso del contratista Carlos Román. Porque si usted va a cuestionarle a los manifestantes, que es legítimo que le cuestione, fíjense cómo traemos la versión de la persona que estaba allí, usted le tiene que cuestionar al relacionista público que le está entregando la información a favor del contratista. ¿O eso no es ética? Pues vamos a cuestionarla. La información de que tienen los permisos. Lamento decirle a los compañeros que reprodujeron esa información que eso no es cierto. Y yo estoy segura que lo que va a pasar en este caso es lo que pasó en Sol y Playa. Ah, pero ese día citan a un juez. El juez determinó que era ilegal. Cuando el periodismo, si hacía la investigación correspondiente, podía sacar a relucir que ese permiso era ilegal, que esa construcción es ilegal y que aquí nadie está asumiendo la responsabilidad de lo que pasó ayer. Pero mientras van a salir corriendo a reproducir lo que les dijo Tony Soto. ¿Y qué le dijo Tony Soto a esos dos medios, que es a los que él les habla? Porque parece que es que allí están sus amigos. Que ellos tenían que contratar a Sixto J. Acevedo y la compañía de seguridad porque es que los estaban vandalizando y le había costado $50,000 el vandalismo. Y yo quisiera preguntarle a Sixto J. Acevedo, ¿cuánto le ha costado a la policía de Puerto Rico? Porque él sabe de policía. Hablan de que era un policía que detenía todos los estados de embriaguez y que era temido hasta por los jueces. Hasta donde llegan, hablando bien de Sixto. Esos son los videos que usted puede ver, porque yo hice mi asignación anoche y busqué quién era Sixto Acevedo. ¿Cuánto le ha costado a la policía de Puerto Rico tener sobre 75 efectivos en diferentes momentos allí en la zona del Muelle del Azúcar para entrar a disipar a los manifestantes y proteger a los guardias de seguridad que dispararon contra contra los manifestantes? Sixto Acevedo Rosado, ¿cómo se llama el policía? El guardia de seguridad que me dicen que es un policía a tiempo parcial en esa compañía de seguridad que disparó. Ese es el mismo policía que alega ser un guardia palito del contratista. Fíjense la imagen. Víctor, es la imagen en que está el policía con una línea que está incluso el nombre. No, ese es el directo, el que está posando, que alega ser un guardia palito. Esa misma. Este policía, este joven es policía. Este es el mismo que estaba allí como guardia de seguridad ayer. Este policía es el mismo que habla con el empleado de Wilson Román, el representante del Partido Nuevo Progresista de Aguadilla, y dice que está listo para tirar pepper spray. ¿Cuánto le cuesta a usted, guardia de seguridad, ahora, dueño de corporación privada de seguridad, darle seguridad y colocar a estos guardias de seguridad privados en posición de dispararle a los manifestantes? Esto es el servicio público que usted le hace ahora a costa de mantener
sus ingresos con esa corporación privada? ¿Quiénes son, Sixto Acevedo? Los guardias que usted contrata. ¿Qué contacto tiene usted con la policía de Puerto Rico de Aguadilla? Que tiene en el área de Aguadilla destacamentos que solamente entran a mover a los manifestantes. Esas son todas las preguntas que están sobre el tintero. Los jueces venden los casos, bueno, la mayoría son emisarios de Tomás Rivera Chats, dice María Pérez. A muchos policías los reclutan y no hacen cabalmente la investigación de quiénes son verdaderamente. Buenos días, María. Y en ese contexto, y antes de ir al contexto de dónde estaba el gobernador de Puerto Rico este fin de semana, mientras estaba cuajando lo que iba a pasar ayer en Aguadilla, voy a nuestros anunciantes. Gracias a RAM, la Fuerza del Trabajo, por apoyar nuestro proyecto periodístico, a Buen Vecino Café y a la cooperativa Manuel Seno Gandía. El que tenía la gorra de la DEA, que eso es un delito federal, dice Rubén González. A rayos, no sabía que había uno con gorra de la DEA. Bueno, yo me cuestiono, ¿dónde está el FBI investigando esta situación como un problema de derechos civiles? Pero lo verán dentro de 2 años diciéndonos que sí, lo que pasa es que a ellos les toma tiempo investigar. El problema mayor que tenemos, hasta los jueces le tenían miedo, exactamente. Saludos, Bonita, saludos, Gina Villanueva. ¿Dónde estaba la secretaria del Departamento de Recursos Naturales este fin de semana? El sábado, precisamente. Y esta es una información que saco de las redes del gobernador, que conste. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales, que tiene una orden o emitió una orden desde mayo del 2022 para demoler la construcción ilegal que se hizo sobre la Cueva Golondrina, estaba junto al secretario de Agricultura, González Beiró, junto al director de AMSCA, al administrador de AMSCA, Rodríguez Mateo, en una actividad del Partido Nuevo Progresista con su presidente. También estaba la que está al lado de la persona del hombre que no tiene pelo, Félix. Bueno, ya la tienen ahí, la que está al lado, déjala ahí así mismo, para que usted vea que también estaba la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Eileen Vélez Vega, en una actividad del Partido Nuevo Progresista de cara a las elecciones del 2024. Ahí estaba, obviamente, Ana Escobar, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Cuando esto ocurre, en el momento en que los fogones están prendidos en el país, y en una imagen más amplia, y quedémonos ahí un momento, fíjense cómo también está el del 911, Caridad Pierluisi. Ahí ustedes ven al lado de Caridad, detrás de Caridad Pierluisi, a Ana Escobar. Una se da cuenta que la prioridad del gobierno de Puerto Rico, definitivamente, como diría mi amigo Manuel Ernesto Rivera, está trastocada. Lo importante es llegar. Lo importante no es si disparan contra las personas que se van a manifestar en contra de un proyecto ilegal. No, lo importante es llegar a ser gobernador en el 2024. Hay otra historia para distraer, y obviamente los del entretenimiento pues se colocan ahí para seguir distrayendo porque no les conviene que se hable de lo que está pasando en Aguadilla. Y es el asunto de que Jennifer González aparentemente le tiró fuerte al gobernador en una actividad. Volvemos. La prioridad para Bonita Radio es la cobertura de lo que pasó en Aguadilla. Vamos a hablar de eso en otro momento. Ahora no. Al de la gorra le preguntaron qué significaba DEA y respondió: dando eterno amor que tráfala. Imagínate. Más que tráfala. Ese es el comentario de Mabel Rivera. Lo más importante es la incapacidad de sentir empatía por lo que pasó en Aguadilla de alguna gente. Yo tengo que decir que yo creo que fueron los más y son más los indignados. Incluso son más los indignados con un tema que le viene de la mano
a lo que está pasando en Aguadilla, porque también el periodismo tradicional se colocó ahí cuando hizo las críticas que hizo a determinado grupo con quien una miembro de ese periodismo tradicional se puso de tú a tú cuando le hablaron del hijo y del púa. Usted no puede ahora decir que el problema es si cubrimos o no cubrimos lo que está ocurriendo y si es válido que se cubra lo que está ocurriendo en Aguadilla o en otros lugares donde el país está atento a violaciones de ley y quiere manifestarse. El problema es que la reflexión debió haber sido prioritaria. ¿De dónde nos estamos colocando en lugar de tirarle la toalla a los compañeros porque son periodistas igual que nosotros? Si usted hace eso desde lo personal y desde lo más político que es, en efecto, dirigir un gremio o participar del proyecto del oficio que es ser periodista, mucho me temo que se están colocando en el lugar equivocado por no reflexionar y dar su brazo a torcer de que aquí ha habido silencio y el silencio más importante para dirimir lo que está ocurriendo en el país con unos y otros, y los periodistas y las organizaciones de prensa se quedaron fuera de la discusión. Y no era posible quedarse fuera de la discusión. Esto es lo que ha ocurrido en la Universidad de Puerto Rico. Esto es lo que ha ocurrido en tantas instituciones. ¿Queremos nosotros que la gente nos señale como aquellos que nos hemos replegado al servicio de unos por solamente defender un salario? ¿Queremos nosotros que el país nos cuestione? Y yo creo que es legítimo que nos cuestione, pero que incluso perdamos la credibilidad a la hora de cubrir uno u otro evento, porque nos hemos visto precisamente en la línea entre el entretenedor y el que entretiene sin ser periodista bona fide y aquel que supuestamente lo es, pero hace exactamente lo mismo. Yo creo que son preguntas legítimas. Yo creo que son preguntas que perdieron la oportunidad de hacerse y reflexionar para salir a darle una explicación al país. Sí, los periodistas no somos gente que no nos equivocamos. Nos equivocamos. Tenemos necesidades como otros, pero hay que ver de qué manera las vamos a saciar. Si vamos definitivamente a hacerlo en contra de lo más importante, que es todos los movimientos urgentes que están surgiendo en el país, y no le estamos dando la información al país de lo que está pasando en las diferentes instituciones gubernamentales. Eso es lo que se cuestiona con relación a Sixto George y todo lo que hizo. Y por eso es que nosotros aquí podemos señalar cómo alguien que no tiene ninguna idea de cómo se ejerce el periodismo y se informa al país, pero tiene un micrófono bien grande. Y por otro lado ha sido mencionado como de esas personas que cogían dinero dentro de todo el proyecto de payola de un partido y de otro. Le podemos decir, no, así no es. Primero tenías que ver los videos y segundo, el cuestionamiento de Pedro Cardona Roy. ¿Para quién trabaja? Hay que decir las cosas como son después de aquilatar el esfuerzo de buscar la información fidedigna sobre lo que ocurrió allí. Y me parece que ese es el tema que se atraviesa en todo esto y que da definitivamente al traste con todo lo que está ocurriendo desde unos medios versus otros. Yo cuestionaba desde el punto de vista de un editorial al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, que estaba este fin de semana precisamente con otro de los que también le cuestionaba, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, en una actividad de cadetes de la policía. Si realmente lo que están provocando es que haya, y al comisionado de la policía definitivamente, Antonio López Figueroa, otro Cerro Maravilla,
Otro asesinato como el de un joven desarmado que asesinó a la policía de Puerto Rico el pasado mes de agosto, cuando lo perseguía por un robo de auto y lo acribillaron en su vehículo y el joven estaba desarmado en la urbanización La Riviera. Si querían provocar otro Villa Sin Miedo, querían provocar otro asesinato como el de Adolfina Villanueva. Esa es la pregunta. Y mire, una bala de goma no produce una herida de entrada y salida. Ese joven que tiene una herida en la pierna izquierda, tiene una herida de entrada y salida. Si no sabe de cubrir policíaca, no hable de lo que no sabe. Y por eso la gente se puso histérica y sacó imágenes y sacó preguntas a los periodistas tradicionales que estaban ayer desde el estudio, bien bonito, preguntándose si eran balas de goma. No, así no se puede. El trabajo, uno tiene que tener responsabilidad con esto todos los días. Nosotros vamos a tratar de hacer más allá de las investigaciones de lo que ocurrió y de las secuelas de todo esto, pero también comentarios a través de los diferentes espacios nuestros sobre el análisis político desde el punto de vista de lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista, lo que va a pasar en el juicio. Aparentemente en el juicio de Sixto George se va a sentar, si no se sentó ya, a las 9 de la mañana, Raúl Maldonado Nieves, quien tiene mucho que decir. Y gracias a todos. Si les parece, para poder seguir haciendo este trabajo, vayan a todas nuestras plataformas. Allí pueden compartir lo que puedan y compartan nuestros contenidos. Gracias, Víctor Valcárcel. Hoy fue un día intenso desde el punto de vista de la imagen y la tecnología. Gracias por el apoyo. Sigamos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.